Después de dirigir el Congreso, hoy fue huésped del Gallinero. Monzón y Eco, la otra cara de la línea. Sorprenden a 3 policías vinculados al narcotráfico. Militar activo, principal sospechoso de violación sexual. Evitan atentado terrorista al sur de la capital. Aplicación de la pena de muerte en manos de los padres de la patria. Policía captura a descuartizador de la Mara Salvatrucha. Manifestantes paralizan Francia en rechazo a decisión presidencial. El Rojo visita a la U y se pone a la cabeza de la Liga Nacional de Fútbol. Muy buenas noches y bienvenidos. Somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Esta emisión de hoy, miércoles 9 de marzo, inicia a continuación. Principiamos con la captura del diputado Gudy Rivera, uno de los personajes emblemáticos del Partido Patriota y polémico por los señalamientos en su contra que detallamos en la siguiente nota. Después de una amplia trayectoria política y varios años en el Congreso, el 14 de enero de 2012 fue juramentado como presidente de ese organismo. Fue él quien ese mismo día tomó el juramento de Otto Pérez Molina como presidente de Guatemala y Roxana Valdetti como vicepresidenta. En repetidas ocasiones figuró a nivel nacional desde el Palacio Legislativo, pero fue en 2014 cuando su trayectoria sufrió fisuras. El entonces diputado Gudy Rivera fue acusado de presionar para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, valiéndose de su posición en el que entonces era el partido oficial. La batalla se libró contra la jueza Claudia Escobar, quien fue electa como magistrada, pero renunció poco tiempo después. El proceso fue lento, pero Gudy Rivera perdió la inmunidad en agosto de 2015. Faltaba poco para que se celebraran las elecciones generales, donde Gudy Rivera fue reelecto como parlamentario, pero después de varias acciones, el Tribunal Supremo Electoral no juramentó a Rivera en el cargo y desde el pasado 14 de enero se convirtió en un civil más. Después de ello, una orden judicial le prohibió abandonar el país y las investigaciones en su contra apuntan a que violó las leyes guatemaltecas cuando fungió como padre de la patria. Esta mañana la policía realizó un allanamiento en la zona 11 capitalina y minutos después se informó que el objetivo había sido alcanzado. El expresidente del Congreso de la República salió de su vivienda, engrilletado y custodiado por la policía, acusado de tráfico de influencias y cohecho. En Torre de Tribunales se mostró tranquilo y ofreció declaraciones a la prensa. Yo estoy, como siempre lo he dicho, soy un hombre de derecho, soy respetuoso de la ley. Si he cometido algún delito, pues tengo que someterme a la ley y aquí estoy dispuesto. Al final de la tarde, juez competente le hizo saber los motivos de su captura y el Ministerio Público reprodujo grabaciones que incriminan a Gudy Rivera en haber intentado chantajear a Claudia Escobar. Al final de la jornada, la jueza que conoce el proceso ligó a proceso penal a Gudy Rivera por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias. Buenas noches, y el Congreso tiene ahora una brasa caliente en sus manos para garantizar su buena imagen. Se trata de la decisión que debe tomar en torno a las funciones ante la Junta Monetaria que aún desempeña el diputado Gudy Rivera, capturado esta mañana por diversos delitos, entre ellos tráfico de influencias. A pesar que quedó fuera de la actual legislatura, Gudy Rivera, exdiputado que representó al Partido Patriota, aún ejerce como representante titular del organismo legislativo ante la Junta Monetaria, cargo que asumió el 14 de septiembre del 2014. Hoy su situación se complicó jurídicamente debido a su captura y, de acuerdo a las autoridades del Banco de Guatemala, es únicamente el Congreso de la República quien debe evaluar y adoptar las medidas idóneas. Bueno, esa es una decisión soberana del Congreso de la República. El licenciado Gudy Rivera efectivamente continúa siendo el representante titular del Congreso en la Junta Monetaria. Entiendo que continuará hasta que el Congreso decida lo contrario. Rivera quedó fuera de la contienda política en septiembre anterior por un impedimento que le impuso el Tribunal Supremo Electoral debido a un proceso judicial abierto en su contra.
González, alias Eco, y ahora es Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la presidencia en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quien solicitó por medio de su defensa comparecer como colaborador eficaz en el caso La Línea. Después de sus declaraciones, el Ministerio Público pidió reforzar las medidas de seguridad para Monzón. Este día nuevamente fue planteada la solicitud de la defensa del exsecretario de la vicepresidenta de la República para comparecer en el juzgado como colaborador eficaz del Ministerio Público en el caso La Línea, tal y como ya se había anunciado, desde que en octubre del 2015 Juan Carlos Monzón Rojas se entregó a la justicia guatemalteca tras pasar más de 5 meses prófugo de la justicia. Monzón explicó al juez Miguel Ángel Gálvez que él tiene mucha más información de la que podría proporcionar Estuardo Salvador González, alias Eco, y podría complementar datos específicos de la estructura La Línea. Ayer, cuando estaba siendo aludido por el señor Estuardo González, le vuelvo a manifestar aquí presente que no tengo ningún inconveniente en que él siga diciendo la verdad, y si esa reunión se dio y así fue. Según la defensa de Monzón, ya se están realizando trámites para que sea colaborador eficaz del Ministerio Público en este caso, versión que aún falta por confirmarse por el ente investigador. Sin embargo, ante la declaración de Monzón, la Fiscalía del MP solicitó al sistema penitenciario que se refuercen las medidas de seguridad para el sindicado, considerado un elemento importante en la investigación, y fue retirado de la audiencia, donde Eco continuaría revelando detalles del caso La Línea. Y después de Monzón llegó al banquillo de los acusados Salvador González, alias Eco. Sus declaraciones siguen revelando y confirmando detalles de millonarios sobornos y la forma en que operaban los integrantes de La Línea, estructura dedicada a defraudar al fisco por medio de transacciones en aduanas. Hoy se cumplió el tercer día consecutivo de audiencias donde Salvador González, alias Eco, prestó declaración como colaborador eficaz ante el juez Miguel Ángel Gálvez en el denominado caso La Línea. González aportó información relacionada a los montos millonarios de sobornos que enviaba a través de terceros al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Alias Eco dijo al juez que los montos oscilaban entre 2.5 y 1.7 millones de quetzales. También confirmó que dentro de cajas de regalo envió sumas de 50,000 quetzales a Claudia Méndez, exfuncionaria de la SAT, quien en su momento confirmó ante el juez la suma referida. Esta es la explicación de una conversación por chat entre Eco y Méndez. Esto se refiere a que posterior a la reunión que ya mencioné yo, que se sostuvo en Casa Presidencial, en una sala que está frente a donde se podía ver una piscina, en la que participamos el señor presidente, Giovanni Marroquín, Carlos Muñoz, Claudia Méndez y su servidor. Había una instrucción precisa, sobre todo porque Claudia ese día no se pronunció, sino que pedía tiempo para poder trabajarlo, y yo le estoy pidiendo que nos reunamos, que lo más rápido que se pudiera, para poder trabajar en esa línea, en ese tema. También los fiscales mostraron mensajes de texto que supuestamente compartía Salvador González con Roxana Valdetti. El dato curioso es que Eco identificaba en el registro de su teléfono a la exvicepresidenta con el nombre de MyLine. El juez también escuchó los señalamientos de alias Eco con la relación a las amenazas de muerte en su contra y el temor por la inseguridad que también enfrenta su familia. A las 15:45 el juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la audiencia y la reprogramó para mañana a partir de las 9 horas. El Ministerio Público ya identificó al presunto violador de una estudiante del Instituto Adolfo B. Hall con sede en Retalhuleu y anunció que en breve ejecutarán su captura. El Ministerio Público informó que ya se tiene el perfil del presunto responsable de la violación sexual contra una menor en las instalaciones del Instituto Adolfo B. Hall Sur en Retalhuleu. El fiscal manifestó que en los próximos días se estará solicitando la orden de captura contra el supuesto violador, aunque aún se están analizando otros perfiles genéticos dentro de la evidencia. Esta persona es originario de aquí, de Retalhuleu. Tenemos información que es soldado del Ejército de Guatemala. El pasado 3 de marzo, el Ministerio Público recibió una denuncia de abuso sexual dentro de este centro de estudio en contra de una menor de 14 años.
En ese momento, exámenes realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, INACIF, confirmó que la menor fue drogada y abusada sexualmente dentro de la investigación. También se detalla que la menor fue localizada inconsciente en la madrugada afuera de las habitaciones del internado y visiblemente lastimada. Falta determinar si el agresor fue un alumno del instituto o alguna de las autoridades responsables del centro de estudio. Estamos de vuelta con más información. Afortunadamente, antes de cometer un acto terrorista contra el transporte público, la policía detuvo a un hombre que portaba una bomba casera. Hoy no se lamenta la pérdida de vidas humanas ni la zozobra que causan estos ataques en contra de buses de pasajeros, y la sociedad espera que esta captura permita desarticular a las bandas y extorsionadores. El pasado domingo, un grupo terrorista detonó una bomba en el interior de un autobús en jurisdicción de San José Pinula. La barbarie dejó 2 personas fallecidas y al menos 15 continúan recluidas en distintos hospitales, algunas en estado crítico. 24 horas más tarde, desalmados lanzaron bombas incendiarias en un comercio de la zona 6 capitalina y evidentemente la zozobra se expandió. Está claro que los grupos que operan en el país han evolucionado y cada vez son más sanguinarios. La nueva modalidad para presionar a los transportistas para el pago de extorsión es asesinar a pilotos, ayudantes y pasajeros utilizando métodos terroristas. Las autoridades aseguran que hacen lo que está a su alcance para encontrar una solución inmediata, y prueba de ello es la captura de Byron René Tocay Castro, de 30 años, en Amatitlán. Este hombre llevaba un envase plástico con gasolina y una mecha de tela. Esa combinación es una bomba incendiaria que se expande al menos 5 metros a la redonda al momento de ser lanzada. El objetivo, según la policía, era lanzar el artefacto artesanal en el interior de un autobús del municipio donde ocurrió el arresto. Si la acción hubiese sido concretada, ahora estaríamos hablando de personas muertas y otras con quemaduras que las habrían marcado de por vida. Afortunadamente, el acto terrorista pudo evitarse y el sujeto está en manos de la justicia guatemalteca. Y debido a los ataques terroristas, las extorsiones y la violencia en general que afecta al país, hoy retomaron en el Congreso de la República la solicitud de aplicación de la pena de muerte como una acción necesaria en estos momentos en que la delincuencia mantiene de rodillas a la población. Hablar de actos de violencia es hablar de la necesidad urgente de que el sistema de justicia del país actúe con firmeza y se dicten sentencias ejemplares para quienes resulten culpables. Desde algunas semanas atrás se habla de la posibilidad de aplicar la pena de muerte, y este día fue presentada la iniciativa en el Congreso de la República. La principal promotora y excandidata a la presidencia del país se refirió al tema, resaltando el azote de la violencia que mantiene de rodillas a la sociedad guatemalteca. Porque este no es un asunto de un partido político, es un asunto de la preocupación de la nación. Son más de 100,000 personas las que hoy son víctimas de esta violencia. No solamente esas bombas de estos últimos días que han dejado tanto dolor en la población de Guatemala, pero todas las viudas, por ejemplo, de los pilotos de los autobuses, de personas que laboran todos los días, de distinguidos profesionales, los niños que han quedado huérfanos por esta falta de aplicación de la ley. Se dice que al menos el 85% de los guatemaltecos aprueban la aplicación de la pena capital. Pero para que ocurra, es necesario que los diputados guatemaltecos discutan el tema y alcancen acuerdos. Lamentablemente, mientras eso ocurre, los hechos sangrientos continúan enlutando al país. Mientras tanto, la Policía Nacional Civil capturó al pandillero que presuntamente desmembró a uno de los cadáveres ubicados en Misco. La policía capturó esta tarde a un integrante de la Mara Salvatrucha, quien se identificó con 2 nombres: Edwin Alberto Méndez Díaz y Andrés Israel Lara Quirós. Este hombre tiene 22 años y, según las autoridades, participó en el asesinato de un hombre y desmembramiento del cadáver. Los restos fueron abandonados en puntos estratégicos del municipio de Misco el pasado 2 de marzo, mismo día en que fue arrestado el taxista Miguel Ángel Esteban Chan, encargado de abandonar las partes del cadáver en bolsas negras. El sujeto arrestado hoy enfrentará la justicia por asociación ilícita, extorsión y asesinato. En el mundo de las pandillas es conocido con el alias de El Pequeño Maniático.
Y sin importar que se identificara con dos nombres, la policía capturó hoy a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, señalado de participar en el crimen contra una persona cuyo cadáver fue desmembrado y desparcido en varios sectores de Misco. 3 presuntos distribuidores de droga fueron capturados en el municipio de Sanarate, departamento del Progreso, cuando agentes de la PNC los sorprendieron vendiendo supuestamente estupefacientes. Según los agentes de la Policía Nacional Civil, los 3 capturados son originarios de la ciudad capital y residen en la zona 6 capitalina. Fueron identificados como Adrián Gerardo Martínez Roque y Josué Vargas Lorenzo, ambos de 21 años de edad, y Cristian Leonel Panga, de 19, quienes fueron trasladados a los juzgados competentes por el delito de narcomenudeo. Si usted desea conocer más acerca de los países donde prevalece la lengua francesa, a partir del 12 de marzo podrá participar en la Semana de la Francofonía. En la siguiente nota le explicamos qué es y cómo puede participar. El próximo 12 de marzo dará inicio la Semana de la Francofonía, organizada por la Alianza Francesa, una actividad que pretende dar a conocer más aspectos sobre la cultura de los países de habla francesa. Las actividades principales de la organización de la francofonía están en el campo de la cultura, en el campo de la educación, pero también es una organización que tiene un mandato político y trabajan temas como la promoción de la paz o los derechos humanos o el desarrollo sostenible. Cada año se celebra la Semana de la Francofonía a través de la proyección de películas francesas, música y arte. Un concierto que se presenta en el marco de una gira en América Central. Creado en 2006 por Sylvain Bardot. La Organización Internacional de la Francofonía fue fundada en 1970 entre 80 estados y gobiernos, de los cuales 54 son miembros y 23 observadores. Si lo vemos en este festival, está muy bien representado. Hay aspectos culturales de Egipto, de Marruecos, de Francia, etcétera, etcétera, a través de la poesía, a través de la música, a través de la gastronomía. La exposición estará abierta del 9 al 19 de marzo en la Galería de Arte de la Alianza Francesa de Guatemala, en la Quinta Calle 10-55 de la Zona 13. Y las embajadas de México y Canadá resaltaron las cualidades de las mujeres guatemaltecas durante las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. Existe una estimación de que las mujeres representan más del 50% de la población de Guatemala. La mujer guatemalteca es amorosa, luchadora, emprendedora, pero sobre todo inteligente. Aspectos que fueron resaltados en la actividad organizada por la Embajada de México y Canadá con el apoyo de ONU Mujeres en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En el evento participaron varios artistas guatemaltecos. Sin duda es un evento muy importante para transmitir un mensaje muy claro y contundente respecto a la importancia de respetar los derechos de la mujer, de ampliar las oportunidades en materia de participación política y de participación en la economía, en la construcción de una sociedad democrática. En Guatemala se estima que de los 17.5 millones de habitantes, aproximadamente 9 millones son de sexo femenino. Por ello se pretende avanzar durante el 2016 en pro de los derechos de las mujeres guatemaltecas. Hay todavía muchos desafíos para el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y esperamos que con esta actividad que tiene mucho contenido pero también tiene una parte cultural se pueda ir mandando estos mensajes para que la sociedad guatemalteca reconozca a las mujeres indígenas en particular. La Embajada de Canadá también se unió a la realización del evento. La Embajada tiene algunos proyectos para trabajar con las mujeres guatemaltecas, sobre todo las mujeres indígenas, para empoderar las mujeres en su vida, en su trabajo, en sus comunidades. La cantante Sara Kuruchich y la activista Rosalina Tuyur son dos ejemplos de fortaleza y superación, pero sobre todo de humildad que posee cada mujer guatemalteca. Estamos de regreso y continuamos con la información.
El procedimiento de la Inspectoría General en la Plaza Florida sobre la calzada San Juan, un centro comercial contiguo a la comisaría 16, dejó como resultado la captura de 2 agentes destacados en esa comisaría y uno más de la comisaría 15. Los 3 agentes son investigados por una presunta transacción de droga. Al momento de la captura, se les decomisó 1 kilo de cocaína. Las investigaciones ahora parten para determinar si existen más agentes involucrados y para quién trabajan. Y el descontento por la designación del nuevo gobernador departamental y aparentes plazas fantasmas promovidas por un diputado marcan el descontento en Sololá, que hoy cumplió el segundo día de bloqueos en carreteras. Por segundo día consecutivo, continuaron los bloqueos a 130 de la ruta interamericana en jurisdicción de Sololá, donde pobladores demostraron su inconformidad en contra de la elección del nuevo gobernador departamental, Alberto Chumil Julajuj. Asimismo, pidieron la renuncia del diputado por ese departamento, Manuel Marcelino García Chutá, a quien señalan de promover plazas fantasma. Con llantas y piedras, los inconformes bloquearon el paso vehicular en los 4 carriles y con pancartas en mano demandan a las autoridades la destitución de ambos funcionarios. Además, indicaron que las medidas que adoptaron continuarán en los próximos días hasta que sus peticiones sean atendidas. Si usted planificó viajar por esta ruta, tome precauciones para evitar retrasos en sus actividades. Hoy fue juramentado el nuevo titular de la Superintendencia de Administración Tributaria. El funcionario asume una de las entidades más polémicas que actualmente enfrenta una época de asedio y señalamientos por estructuras de defraudación que durante décadas la tomaron por asalto y creyeron que sería su eterna mina de oro. Esta tarde el presidente Jimmy Morales juramentó a Juan Francisco Solórzano Fopa como nuevo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en un acto protocolario realizado en el Palacio Nacional de la Cultura con la presencia del cuerpo diplomático. Solórzano Fopa asume el cargo 11 meses después del escándalo de defraudación aduanera dentro de la SAT denominada La Línea. El nuevo superintendente de la SAT resaltó que asume el compromiso con la esperanza de poder tomar las riendas de la SAT y devolver la confianza a la institución por parte de la población. Juan Francisco Solórzano Fopa tiene 32 años de edad y ha trabajado en análisis de estructuras de defraudación fiscal, aduanera y criminal. Estuvo al frente de la Dirección de Análisis Criminal de la Fiscalía y estuvo vinculado con las investigaciones de los casos La Línea, Cigarreros y Aguamiel.